Gloria a Dios, Dios le bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Caminando por Gracia. Así que vamos a continuar en el día de hoy con lo que es las iglesias de Apocalipsis, en capítulo 2 en adelante. Ya en el capítulo anterior pues estudiábamos lo que era la carta a los Efesios. Y en esta ocasión pues vamos a estudiar la carta a Esmirna, la iglesia en Esmirna. Y me encuentro aquí con mi compañero Stalin Ulerio. Amén, amén. Más que contento de estar aquí en una nueva entrega de Caminando por Gracia y espero que este mensaje, esta palabra, este estudio lo puedan recibir con mucho gozo en su corazón. Amén, amén, gloria a Dios. Así que iniciamos con el primer versículo de esta carta, que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, que dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Y vemos cómo inicia entonces nuestro hermano Stalin la carta, el Señor hablando a la iglesia de Esmirna, diciéndole que Él es el primero y el último, y el que estuvo muerto y vive. Y no sé qué tú me puedes decir en cuanto a ese inicio de esa carta. Bueno, yo puedo entender por la palabra o la frase de que estuvo muerto y ahora vive. Yo veo esto como un sello de garantía. Así como tú vas a una empresa prestigiosa, compras un electrodoméstico, te ponen un sello de garantía. Si el aparato sufre algún daño, tú puedes devolverlo y te entregan uno nuevo. Eso es parte de una garantía. Cuando Jesús dice que Él estuvo muerto y ahora está vivo, significa, como dice la palabra del Señor, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí la pongo y la vuelvo a tomar. O sea, nadie le quitó la vida a Jesús. Jesús entregó su vida por nosotros y ahora está en el cielo preparando morada para los creyentes. Entonces, esto nos da más que una seguridad de que Jesús estuvo muerto, sí. Duró 3 días muerto, pero al tercer día resucitó y está en el cielo, y esa es la garantía que nosotros tenemos con el Señor. Amén, amén. Efectivamente, el Señor dice que Él tiene control de la muerte, tiene el control de la vida. Él venció y resucitó. Y esa es nuestra garantía, de que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos en el día postrero. Y también dice que Él es el primero y el último, que es el que tiene el control. Él no hay tiempo en Él. Él es eterno. Él es eterno, el primero y el último. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama la iglesia? La iglesia en Esmirna. Okay. La iglesia en Esmirna, que se estaba como a 40 kilómetros de la ciudad de Éfeso. También tenía un puerto muy importante. Y esta ciudad, pues, había construido algunos templos a dioses. E incluso llegaron a construir un templo a Tiberio para congraciarse con el Imperio Romano. Ellos construyeron este templo. Era como una competencia que habían entre las ciudades para construir un templo primero, para congraciarse con el Imperio Romano. Okay. Entonces era una ciudad que también era hermosa, hermosa. Sí, la corona de Asia era llamada. Y también se celebraban juegos allá, juegos como tipo olímpicos y ese tipo de cosas. Ahora que tú mencionas esos tipos de juegos que se celebraban allá, yo leí una historia de un pastor llamado Policarpio. Era el pastor de la iglesia de Esmirna. Amén. Policarpio, según la historia dice, que en uno de esos juegos había que rendirle tributo a César. Y todos tenían que postrarse y decir que César es el Señor. Pero en este caso, el pastor Policarpio se quedó de pie. Entonces, al quedarse de pie, el César mandó a un centurión y le dijo, ¿por qué esa persona no se postra? Ve y habla con él. Cuando el centurión le dice, Policarpio, ¿qué te pasa? Que tú no te postras, tú sabes que tienes que postrarte delante de César, que es el Señor. Y dice, yo solamente conozco un solo Señor, y es Jesucristo. Entonces, por esta acción, Policarpio fue atado, puesto en una hoguera. Incluso segundos antes de ser quemado, volvieron y le preguntaron, ¿tú estás seguro de que solamente tienes un solo Señor? Tú estás a tiempo de confesar de que el César es el Señor. Él dijo, mira, yo estoy en los últimos días de mi vida, tengo casi 90 años
y morir por Jesucristo, que es el que me lo ha dado todo, es ganancia. Amén, amén. Así es, Policarpo, exactamente se dice que tenía 86 años, ya era un anciano, y efectivamente se le dijo que negara al Señor, y él dijo que no iba a negar a su Señor. Él dijo que en 86 años tenía y que él le había servido al Señor y que nunca el Señor le había hecho ningún mal. ¿Cómo podía él blasfemar? ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Y entonces le dan la segunda oportunidad y dicen, pero vas a morir en la hoguera, vas a morir quemado vivo. Tiene chance. O sea, adora al César y blasfema en contra de Cristo. Amén. Y entonces al final él le dijo, me amenazas con fuego que arde por 1 hora y luego se apaga, pero ignoras el fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los impíos. Amén. ¿Por qué tardas? Haz lo que quieras conmigo. Así es. Un anciano convencido ya de 86 años del Señor que le servía y de la promesa, como dice en aquel tiempo, en esos juegos se recibió una corona de triunfo, el que ganaba. Pero el Señor dice que yo te daré al final de la carta la corona de la vida. Y se estaba dando un caso también en la ciudad de Esmirna, que había muchos judíos que no estaban de acuerdo con la fe cristiana. Y por eso vemos que más adelante también, en el versículo 9 dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces los judíos estaban hasta blasfemando, o sea, levantando calumnia contra los cristianos, porque el Imperio Romano había permitido que los judíos celebraran su fiesta, su fe, la celebraran sin problema. Habría libertad en ese sentido. Y en un momento los cristianos también aprovecharon de ese tipo porque nacía el cristianismo del judaísmo. ¿Pero qué ganaba el Imperio Romano con congraciarse con los judíos? Bueno, mantenerlo también tranquilo. Ok, que no hubiera una revuelta. Sí, porque era tú negarle que ellos adoraran a su Dios podía entonces crear un problema. No, que históricamente han sido un problema cuando le impiden negar adorar a su Dios. Y entonces, pero ¿qué pasa? Los cristianos el cristianismo al nacer de judaísmo, en un sentido se benefició de esta libertad que había. Pero entonces después los mismos judíos empezaron a blasfemar en contra de los cristianos, a levantar calumnia para que el Imperio Romano los persiguiera, fueran encarcelados y aún asesinados. Y entonces por eso el Señor aquí dice que dicen ser judíos y no lo son. O sea, eran judíos de sangre, pero verdaderamente dicen en Romanos capítulo 2 que los verdaderos judíos eran los que no eran los de la circuncisión, sino los que adoraban a Dios de corazón, los que verdaderamente eran judíos. Los que verdaderamente luego más adelante dicen Romanos, los que son hijos de Abraham son los que por la fe han creído en Jesús. Pero hay personas, en la historia de Policarpo, hay personas actualmente que por menos de ahí han negado al Señor. Algo que se está utilizando mucho ahora en este tiempo es que los cristianos sienten temor o vergüenza de hablar del nombre de Jesucristo en ciertos escenarios o en ciertos lugares. Entonces, este pastor murió por reconocer que el único Señor era Jesucristo, pero ahora en este tiempo hay cristianos que por menos de ahí, por vergüenza, porque no lo juzguen, porque no se burlen de ellos, son capaces de negar a Jesucristo. Eso es lo que nos deja esta iglesia al día de hoy como enseñanza, que sin importar lo que la sociedad hoy en día esté creyendo o lo que quiera imponer, nosotros debemos mantenernos firmes en el Señor que hemos creído y seguir proclamándolo, seguir hablando la verdad del Evangelio, porque en realidad el Señor nos compró con un precio y precio de sangre derramada en la cruz del Calvario. Nosotros debimos estar allí en esa cruz pagando el precio por nuestro pecado, y Él cargó con todo nuestro pecado y se hizo maldito por nuestra maldición. Y entonces nosotros no debemos entonces dejarnos subestimar, sugestionar de lo que el mundo ofrece hoy en día. Entonces vemos que dice el texto que eran sinagogas de Satanás, o sea que en diferentes pueblos los judíos tenían su sinagoga,
donde se leía la palabra, se leía la Torá, y esto era permitido por el Imperio Romano, pero entonces dice que eran sinagogas de Satanás, que lo que estaban, en vez de servirle a Dios, estaban sirviéndole al diablo. Y el mismo Jesús le dijo en un momento a los fariseos, le dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero quieren matarme. Entonces, ustedes hacen las obras de su padre. Dicen, no, un padre tenemos y es Abraham. Y dice, pues, si su padre es Abraham, ¿por qué no reciben? ¿Por qué no hay cabida en sus corazones de mi palabra? La palabra de Jesús. Entonces, pero una característica, hablando de Satanás y su sinagoga, que los judíos eran sinagoga de Satanás en ese tiempo, esa iglesia, que le hacían la guerra a Esmirna. 3 características que tiene Satanás según la palabra: matar, hurtar y destruir. Cuando la iglesia de Esmirna tenía ataque de parte de estos judíos, o supuestamente llamados judíos, Esmirna era destruida tal vez moralmente. Le robaban su paz y su tranquilidad. Y le hurtaban, tal vez menospreciando que no pertenecían al verdadero Señor, al que los judíos supuestamente de ese tiempo adoraban. Pero con sus obras, como lo hacían con Jesús, con su boca decían una cosa, pero sus obras demostraban otra cosa. Exactamente, exactamente. Incluso dice el texto que hemos leído que yo conozco tu tribulación y tu pobreza, Amén. Pero tú eres rico, dice el Señor. ¿Pero ricos en qué? Oh, en gracia y misericordia, en los reinos de los cielos. Allá recibiremos esa corona de grandeza. Somos ricos en Espíritu Santo y fuego, somos ricos en dones, somos ricos en gracia, tenemos todas las bendiciones celestiales, nos van a preparar morada en el cielo, tenemos muchas riquezas espirituales. Tal vez la iglesia de Esmirna, físicamente o económicamente, verdaderamente era pobre. Lo que pasa es que la iglesia estaba pasando por una situación de persecución y le estaban aún incautando los bienes. Le estaban tomando sus bienes, porque al que era cristiano, le quitaban lo que tenía, lo perseguían. Entonces, el que perseguían lo metían a la cárcel, le quitaban todo. Dice que yo conozco tu tribulación, yo sé lo que tú estás pasando y sé que eres pobre económicamente, pero en realidad tú eres rico. O sea, no te preocupes por lo terrenal. Y muchas veces, si fuera en el contexto de hoy, muchos predicadores de hoy en día dijeran que esta iglesia era falta de fe. Exactamente. Sí, porque hoy le dicen... Son pobres. Ustedes son pobres, pero porque Jesús, si hubiera aprobado este tipo de enseñanza que se enseña hoy en día, hubiera sido una oportunidad para Jesús decirle, ustedes pudieran ser ricos, pero ustedes no tienen fe en mí. No, porque esa es una de las características del evangelio de la prosperidad. Exactamente. Que si tú estás pobre, tal vez porque estás bajo maldición. Exactamente. No tienes fe, exacto. Entonces en realidad, la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Amén, amén. Entonces, muchas veces el evangelio, independientemente, hay gente cristiana que son pobres, que no tienen mucha riqueza, vamos a decir, económica, pero son, como dice el texto, ricos. Amén. En gloria. Hay otros que tienen más posibilidad económica dentro de la iglesia, que son cristianos, y qué bendición, porque también aportan a lo que es la obra de Dios. Amén. Económicamente, pero esto tampoco le asegura que su vida está en orden delante de Dios, y que un cristiano sea rico, sea millonario, tenga mucho dinero, no le asegura a la persona que esa persona anda bien delante de Dios. Puede ser que ande mal. Pero también la Biblia aconseja otra cosa, que no haga tesoro donde la polilla y el óxido corrompen o corroen. Exactamente. Haz tu tesoro en el cielo, porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, el corazón del creyente tiene que estar puesto arriba en lo espiritual. Por eso dice en Hebreo que pongamos nuestra mirada en Jesús, amén, el autor y consumador de la fe. Así que entonces, eso es para los que siguen este tipo de evangelio, el denominado evangelio de la prosperidad. Es prosperidad para un grupo. Claro, para ellos que son los que predican eso. Exactamente. Son los que se benefician y prosperan. Según el texto, según lo que estamos estudiando en esta noche, yo me puse a hacer una analogía anoche, o un pensamiento, de cuando Jesús le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor de Esmirna. Esa gente están pasando por pruebas, por tribulaciones, por persecución.
ya no solamente que la iglesia los persigue, los judíos los persiguen, sino que el versículo siguiente le dice, y no tengas miedo de lo que va a acontecer. De lo que va a suceder. En el versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Francisco, yo estoy como iglesia pasando por un momento difícil. Tengo persecución, económicamente no estamos muy bien, estamos pasando la de Caín, como se dice. Sí, sí. El Señor Jesucristo manda una carta con el apóstol Juan a la iglesia. En medio de lo que la iglesia está sufriendo y está padeciendo, me llega una carta y quien me la entrega me dice, mira, eso te mandó Juan, que el Señor Jesucristo le reveló lo que tú estás pasando y te mandaron esta carta. Lo mínimo que yo espero que esta carta tenga es un auxilio, un socorro, que tal vez me vaya mejor económicamente, que la iglesia que me está persiguiendo me deje de perseguir. Y esa es la esperanza de que un pastor abra una carta mandada por Jesucristo buscando una salida a esos problemas que está aconteciendo. Entonces, cuando este pastor abre la carta, bueno, lo que encuentra es, prepárate que vienen cosas. Que vienen más problemas. Dice que Satanás lo iba a perseguir y que iban a ser echados a la cárcel. Y esto era lo que estaba sucediendo. Y narrábamos lo que sucedió con Policarpo también al inicio, de cómo fue quemado en la hoguera. Y como mucho, hoy en día la iglesia, vamos a decir, estamos en República Dominicana, aquí la iglesia es libre de predicar, pero hay lugares que no llega el evangelio, no es tan fácil. Incluso escuché una historia, hoy en día esa Esmirna se llama Esmir en Turquía, esa ciudad se llama Izmir, y allá han enviado misioneros que han levantado calumnia contra ellos para que ellos prediquen el evangelio, pero de allá hay personas que han levantado calumnia de que son terroristas, de que en la iglesia están dejando entrar el terrorismo y han sido aún apresados. O sea que en lugares se vive lo mismo que en aquel tiempo. Se persigue el evangelio, se persigue la fe en Jesús. En Corea del Norte no se permite eso. Y hay muchos lugares, esos países de Medio Oriente también, Irán, esos lugares no creen ni permiten. Tienen su propia religión. Su propia religión, pero no te permiten tampoco que tú te salgas de esa religión y que tú promuevas otra religión. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo con la iglesia en Esmirna. Pero yo tengo una palabra. Habemos muchos cristianos que en muchas situaciones estamos pasando por momentos difíciles. Estamos pasando por el Niágara a pie, en bicicleta, situación económica, de salud, de cualquier índole, pero estamos pasando por momentos difíciles. Tal vez uno espera una respuesta del Señor, de que vas a salir de ese problema, de que ya llega tu auxilio, ya va a haber mejoría. Y muchas veces nos desesperamos porque no recibimos una palabra del Señor. Pero esta gente que estaba siendo perseguido por otras iglesias o por otras sinagogas, estaba siendo fuertemente sediada económicamente, y ahora la justicia, Satanás iba a influir en la justicia para que metiera mucha gente en la cárcel, muchos cristianos en la cárcel. Incluso muchos de esos cristianos que iban a entrar en la cárcel ni siquiera iban a poder salir vivos de ahí. Exactamente. Pero lo que yo le digo a la iglesia en este tiempo es que así como Esmirna recibió una palabra no de mucho aliento de parte del Señor en medio de su situación, sino que le dijo, te va a venir algo grande, te van a venir situaciones difíciles más adelante, pero al final hay una esperanza. Aunque tú pierdas la vida, pero nunca pierdas la esperanza ni la fe. Mantente creyendo en que yo estoy ahí, aunque tú no veas una salida a la situación. Lo que pasa es que te estoy probando, estoy procesando y demostrándote a ti mismo de lo que tú estás hecho.
Exactamente. Y decíamos que tal vez aquí en República Dominicana y en algunos lugares del mundo es libre de predicarse el evangelio, pero aún nosotros podemos tener persecuciones dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo, en la sociedad de nuestros vecinos, que pueden perseguirnos diciendo, mira este que es cristiano, mira esta fe que tú sigues, qué es lo que tú estás siguiendo a Jesús. Ahora te metiste al grupo de los locos. Sí, y te viven, o sea, menospreciando sí, por tu fe. Y el Señor dice que sé fiel hasta la muerte. Amén. El Señor dice, es hasta la muerte. Y como decíamos en un programa anterior, esto no es cómo se empieza, esto es cómo se termina. Amén. Entonces, el Señor por lo menos le dice, bueno, sí, va a haber tribulación, pero el Señor tiene control de todo y le dice, por 10 días. Amén. ¿Y qué quiere decir estos 10 días? Quiere decir que el Señor tiene control de qué tiempo. Esto tiene un comienzo, pero eesto tiene un final. Amén. Esto solamente por 10 días. O sea, yo tengo el control de todo. Amén. Y no eran 10 días literales, sino que el Señor lo que quiere decir, esto es una brevedad de tiempo. Esto es breve. Amén. Aún nuestra vida aquí en la tierra es breve comparada con la eternidad que vamos a tener delante de Dios. Y que aún hay pruebas que no hay más que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Exactamente. Entonces el Señor le dijo que era una tribulación breve, una tribulación por 10 días. Y sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, pero para algunos, porque hay algunos que iban a morir. Sé fiel hasta la muerte. Eso es lo que dice. O sea, que iban a morir. Amén. Iban a morir porque Policarpo murió por causa de su fe. Exactamente. Pero dice el Señor, yo te daré la corona de la vida. El Señor dice en su palabra que busque allá su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de él, la hallará. Amén. Entonces al final en el texto dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. La muerte segunda. La muerte segunda. La primera muerte es esta muerte, la muerte de este cuerpo. La muerte física La muerte física es la primera muerte. Y la segunda muerte en Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Amén. Esa es la muerte segunda, donde el alma va a un lugar de tormento, separada de su creador. Amén. Esa es la muerte segunda. O sea que Policarpio y los miembros de la iglesia de Esmirna murieron físicamente, pero espiritualmente tienen una esperanza de que su alma será guardada y no será condenada al lago de fuego por su perseverancia, o a los que perseveraron en el Evangelio de Jesucristo. Amén, así mismo. Efectivamente, la muerte y el Hades no van a tener potestad de él. Amén. De nuestra alma, sino que está asegurada en Cristo Jesús. Así, mis hermanos, que en esta hermosa noche, recordando que así como la iglesia de Esmirna padeció, que de las pocas cosas que el Señor positivamente le dijo a Esmirna en su carta, aparte de que si vencieren le dará la corona de la vida, positivamente de las pocas cosas que el Señor le dijo fue, eres rica y no tengas miedo. Le dijo estas dos palabras. En cuanto a lo terrenal. Amén. Porque en lo espiritual vemos que a Efesios le dijo, pero tengo algo contra ti. Pero a Esmirna, el Señor no le presenta algo que estuviera en contra de ella. Algo negativo. No, sino que le da algo en el sentido negativo humanamente de que iban a seguir padeciendo. Amén. Pero él no tenía en contra de ella nada, sino que no era que esta iglesia era perfecta, porque claro. Una iglesia donde lo que hay es pecadores. Amén. Y donde hay pecadores lo que hay personas que pecan. Amén. Pero el Señor lo que vio fue en ellos la persistencia y la tribulación que estaba pasando. Y entonces no dice nada que tuviera en contra de esta iglesia. No, pero aparte de que no le encuentra nada a la iglesia, hace una aseveración diciéndole de que hay iglesias que son sinagogas de Satanás. O sea, Esmirna no pertenecía a esa categoría de que era usada por el enemigo, sino que era una iglesia donde el Señor estaba y que el Señor estaba viendo su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio y su perseverancia. Sí, sí.
Era una iglesia de Dios, sin embargo la otra era sinagoga de Satanás. Lo que pasa es que cuando se refiere a la sinagoga, se refiere al lugar donde se reunían los judíos. Amén, amén. Entonces la sinagoga no necesariamente eran iglesias cristianas. Iglesia cristiana. No, eran judíos, se reunían a compartir su fe. Amén. Pero ¿qué pasa? Que entonces se levantaron en contra de la iglesia cristiana. Amén. Y ¿qué lograron? Que se persiguiera y que muchos fueran echados a la cárcel. Pero esa sinagoga era un templo donde se reunían a adorar a Dios. Sí, sí, sí. Entonces, ellos eran los que creían que tenían la palabra verdadera. Era un tipo de iglesia, vamos a decir, judía. Exactamente. Y antes de concluir, me gustaría, porque alguien comentó algo, nos comentó algo y quisiera que eso no se quede, que ese cortecito pero fue al corte tuyo que le hicieron la sí, pregunta. pero decía que si debemos diezmar los cristianos el día de hoy. Si el diezmo estaba vigente. Sí, entonces, muy interesante y no quise responderle por comentario porque entiendo que habría que abundar un poquito y se hubiera podido quedar un poco corta tal vez la respuesta. Entonces, el diezmo entiendo que era para el Antiguo Testamento, dice que para Aarón y los sacerdotes, los que servían en el templo. Y decía un amigo de nosotros hoy que hoy es diezmo, nada más parón. Lo estábamos riendo muchísimo. Pero en realidad, hoy en día, no es obligatorio el diezmo en la iglesia. Ahora, también da pena que muchas personas quieran alejarse de Dios por el dinero que vayan a dar a la iglesia, pero también da pena que las personas que administran este dinero en la iglesia también pueda que lo estén usando de manera incorrecta y entonces den un mal testimonio a estas personas y esto lleve a que estas personas desconfíen. Lo correcto es que usted busque una iglesia donde usted vea que haya un buen manejo y usted pues vaya y ofrende, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, lo que Dios le puso en su corazón, no lo dé con tristeza, vaya con alegría y deposítelo al alfolí, porque también la iglesia necesita cubrir los gastos. Sí, es así. Hay que bendecir a personas que necesitan dentro de la iglesia, que tal vez no trabajan, que tengan alguna enfermedad, y hay que bendecirlo, que hay que pagar luz, que hay que pagar agua, hay que cubrir los gastos de la iglesia. Exacto. Entonces el Señor no nos manda ya a nosotros dar el diezmo, nosotros deberíamos darlo todo. Amén, amén. Nosotros deberíamos darlo todo. No un 10%, no un 10%, si usted quiere dar un 15, 20, 30. Porque el Señor nos dio a su Hijo. Todo. Nos dio salvación en Cristo Jesús. Él padeció en una cruz. No fuimos nosotros que fuimos a padecer en una cruz. No, y Pablo da un consejo bonito. Pablo dice, el primer domingo de cada mes, saca algo como fuiste prosperado, como fuiste bendecido, sin tristeza en el corazón. Da alegremente. Si no quiere dar, pues no dé, pero ven a la casa del Señor. Exactamente. No debe alejarnos, el diezmo no debe alejarnos de congregarnos, ni de servirle al Señor. Es un don que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros para el servicio de su iglesia. Y así que en esta hermosa... Pero también hay otra cosa, que hay iglesias que exigen el diezmo obligatoriamente. Bueno, sí. Y si tú no diezmas, te ponen en disciplina, no te dan parte. Sí, lamentablemente eso ya ahí está en el error. Erradamente. Porque en realidad no debe ser obligatorio. Como decíamos, debemos motivar a la iglesia a ofrendar por amor. Por amor y con alegría. Amén. Para que su iglesia, para donde ellos vienen y se congreguen y adoren a Dios, esté bien bonita. Amén, amén. Y que si un día aún esa misma persona tiene una necesidad, se le pueda suplir de la iglesia. Y qué bueno que tratamos este tema para dar un testimonio. Aquí cuando entró la pandemia, había algo en el fondo de la iglesia. Y bueno, se cerró todo y la gente no estaba trabajando. Y el pastor dijo, bueno, vamos a sacar eso y lo vamos a repartir entre toditos. Vamos a ver cuántos somos. Y se dividió. No tocamos de a mucho porque no era mucho que había y éramos unos cuantos hermanos. Y algo es algo. De a 1000 y pico creo que fue que tocamos. Es una bendición, hermano. Pero dice un hermano, oye, cuando yo vi que me cayeron esos 1000 y pico, en medio de esa pandemia, que nadie estaba trabajando, dice, yo vi la gloria de Dios. Entonces, para eso es el dinero que damos en la iglesia, para que haya alimento en su casa, para que se supla la necesidad de la iglesia y de los hermanos. Para que no falte el grano en el granero, mi hermano. Exactamente. Así que espero que la respuesta haya quedado contestada. Me imagino que sí. Sí, y que Dios le bendiga. Amén, una vez más,
Este fue su programa Caminando por Gracia. Recuerden dejar su comentario, cualquier pregunta, cualquier tema que usted quiera que nosotros tratemos. Lo puede dejar por ahí y seguirnos en las redes sociales Caminando por Gracia en YouTube, en TikTok y dejar su comentario ahí, su like. Y si el hermano Francisco se equivocó en cuanto a lo que explicó del diezmo, pues póngalo ahí abajo en los comentarios y vamos a debatir un poco sobre el tema. Vamos a conocer tu manera de pensar. Que Dios te bendiga. Bendiciones.